En la escuela frecuentemente me encuentro estudiantes que me dicen, la matemática no se me da, maestro, esto no es para mí, es que no le entiendo. Difícilmente me encuentro estudiantes que me digan, maestro, es que yo no sé leer, es que yo no sé biología, es que no le entiendo a la historia de México. No lo dicen, pero no quiere decir que sean tan buenos allá. En matemáticas, muchos cuando dicen no le entiendo, ya están justificando por qué no quieren estudiar matemáticas. Y esta predisposición los lleva a cometer el error más grande, que es dejar de intentarlo. Vamos a trabajar en esta sesión con ustedes, jóvenes. Bienvenidos, los saludo cordialmente y los quiero invitar a trabajar durante este tutorial de una manera diferente, de una manera divertida, en que ustedes sientan que les está sirviendo la matemática para algo. Si empezamos a hablar de los números, el ser humano tardó miles de años para lograr el sistema de numeración que hoy conocemos, que es el sistema de numeración decimal. 3000 años antes de nuestra era tuvo lugar la numeración egipcia. El sistema de numeración decimal tiene su origen en la India. Ya se usaba a mediados del siglo VIII de nuestra era. Con el tiempo los europeos adoptaron el sistema hindú, mismo que tenía influencia árabe, de ahí su nombre de indo-arábigo. Esos sistemas de numeración antiguos aún los usamos. ¿Quién no ha visto un reloj que trae los números romanos? El volumen de las enciclopedias, la medida del tiempo en décadas, en siglos, generalmente los expresamos en números romanos. Pero lo complicado de ello es que no se podía operar o era muy difícil sumar, restar, multiplicar o dividir, o no existían. Los números naturales, que es la primera familia de números que existió, surgen como una necesidad para contar, medir e indicar. Por ejemplo, en una granja nacen cerditos y a cada uno le debo poner un collar, pero no sé contar. Comienzo entonces a fabricar los collares. Al primero que hago le llamo 1, al siguiente collar que hago le llamo 2 y así sucesivamente. El último collar que yo elabore para el último cerdito me dirá cuántos tengo. Pero realmente con este ejemplo quiero decir que los números no son como tal un significado, son un símbolo nada más. Otro ejemplo, un granjero quiere saber si pierde alguno de sus borregos por la noche y decide contarlos antes de entrar al corral. Por cada borrego que entra, él coloca una piedra en su morral. Por la mañana, por cada borrego que sale del corral, saca una piedra. Si le quedan algunas piedras en su morral, él dirá que ha perdido algunos borregos. Pero no sabe cuántos son, solamente se fija si son pocos o si son muchos. Y estos ejemplos son situaciones naturales que dieron origen a un sistema de símbolos llamados números, que permitieron contar sin necesidad de tener piedras o hacer collares. De ahí que la palabra cálculo proviene del latín calculus y significa piedra. Estos números presentaban cantidades enteras únicamente y entre ellas solo se podía sumar y multiplicar. Y en todos los casos se obtenía como resultado uno de esos números. Veamos, por ejemplo, los números naturales de los que les hablo son el 1, el 2, el 3 y los demás enteros. Con ellos decían, no hay ningún problema. Si puedo sumar 1 más 2 es igual a 3. El 3 también es un número natural, así que lo puedo representar en ese conjunto. También cuando digo 3 por 4, 3 por 4 les da 12. Pero la multiplicación no surgió así como tal que digamos, ya aprendí a multiplicar. No, dijeron, tengo 3 montones de 4 cosas. 3 montones de 4 cosas. Aquí en cada una hay 4 cosas. Entonces dijeron, son 3 veces 4, entonces dijeron 4 más 4 más 4. Esto da 12. De alguna manera, fuimos creando la idea de que la multiplicación pues es una suma repetida. Lo que pasaba con los números naturales
es que empezaron a suceder situaciones en donde era necesaria una orientación. Por ejemplo, en una ocasión me tocó ver en un crucero de calles un letrero que decía Taquería El Sabrosón a 100 metros y traía una flecha. Pasó una familia, vio el letrero y se dirigió hacia esa calle. Al rato regresa otra vez y pregunta, oiga, ¿dónde queda la taquería? Y dice, es que la flecha dice para allá. Le digo, no, lo que pasa que alguien malintencionado giró la flecha y quedó la orientación hacia aquel lado. Entonces ya se dirigieron al camino correcto, que era el sentido contrario, y entonces ya llegaron a la taquería El Sabrosón y a disfrutar sus deliciosos tacos. Con esto quiero decir de que llegó el momento en que no era solamente contar 100, sino hacia dónde. Y entonces es donde vienen ya otra familia de números que se llaman números enteros. Existen dos operaciones definidas en el conjunto de los números naturales, que son la suma y la multiplicación. ¿Por qué decimos que están definidas? Porque con ellas, cuando hago una suma, obtengo un número natural. Cuando hago una multiplicación, también obtengo un número natural. Pero cuando hago una resta, por ejemplo, no siempre obtengo un número natural. Si decimos 8 menos 3, no hay ningún problema. Obtenemos un número natural que sería el 5. Pero si decimos 4 menos 6, entonces ese tipo de operaciones en la primaria nos dijeron que no se podían resolver, que no tenían solución, y hasta ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no existe los números no existe un número dentro de los números naturales, porque los números naturales son solamente enteros y positivos. Entonces decimos, esto no se puede resolver, y ese fue un problema que tuvimos. Las operaciones de suma y multiplicación deben cumplir con algunas propiedades, y una de ellas es la propiedad de cerradura. Una propiedad es cerradura. ¿Cuál es esa propiedad de cerradura? Que cuando sumas o multiplicas un número natural, también obtienes un número natural. También está la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa dice que si yo sumo, por ejemplo, un número A con un número B, es lo mismo que si sumo B más A. No hay ningún problema, debe darme el mismo resultado, así que si digo 3 más 1 es lo mismo que 1 más 3. Está también la propiedad asociativa. La propiedad asociativa dice que si sumo algunos números, yo los puedo asociar. Por ejemplo, si decimos 3 más 5 más 1, yo los puedo asociar diciendo 3 más 5 me da 8, más 1 es igual a 9. Pero también yo puedo asociarlos de otra manera. Decir, por ejemplo, 3 más 5 más 1, puedo asociarlo 5 más 1. Decimos que 5 más 1 me da 6, más 3 es igual a 9. Tenemos el mismo resultado. En el caso de la propiedad distributiva, decimos que si un número entero, yo lo multiplico, en este caso, por una suma de A más B, es lo mismo que si yo multiplicara M por A más M por B. En este caso, me daría el mismo resultado. Por ejemplo, si tenemos aquí 2 por 5 más 1, sería 2 por 5, 10, más 2 por 1, 2, y el resultado sería 12. También en este caso, si yo no quisiera hacer esa propiedad, lo puedo comprobar diciendo que 5 más 1 me da 6, por 2 es igual a 12. Por último, tiene la propiedad del elemento neutro. El elemento neutro para la suma, es el 0, porque a cualquier número que yo le sumo 0 queda igual. El elemento neutro de la multiplicación es el 1, porque cualquier número que yo multiplico por 1 no se altera.
Entonces son esas las propiedades que cumplen nada más los números naturales. Cuando llega la necesidad de utilizar números en ambos sentidos, es decir, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, en este caso ya se pudo hacer uso de otra nueva familia. Recuerden que la primera familia que conocimos de números son los números naturales. Ahora viene una familia más grande por necesidad de contar en diferentes sentidos y son los números enteros. Los números enteros son los positivos y los negativos. En este caso, los números enteros están a la derecha, los positivos, y de este lado los negativos. Al intentar encontrar un número que sumado con 4 me diera 0, ese era un problema. Dice, un número que sumado con 4 me diera 0, eso no tenía solución dentro de los números naturales, porque no hay ningún número natural que sumado con 4 dé 0. Actualmente dentro de estos números, si yo quiero sumarle 4 a un número cualquiera, de tal manera que me dé 0, entonces ya tenemos que si a 4 yo le quito 4, me da 0. Entonces, ¿cuál es ese número? Decimos, pues el menos 4. El menos 4 sumado con el más 4 me da 0. Cuando la temperatura en el ambiente bajaba más allá del punto de congelación del agua, ya no había cómo nombrar ese valor de la temperatura. Si decíamos, bajó a 0 grados y luego seguía bajando, ya no teníamos manera de expresarlo dentro del sistema de los números naturales. Ahora con los enteros sí lo podemos hacer, ya podemos tener otros valores de temperatura. Y en este momento es cuando surgen los números opuestos. Por ejemplo, el opuesto del más 2 es el menos 2, que son números que están a la misma distancia, pero en diferente lado de la recta. El opuesto del más 2 es el menos 2. El opuesto del más 3 es el menos 3. Y así sucesivamente, cuando nosotros los identificamos como opuestos, nosotros hablamos de valores que están en el lado contrario. Entonces, a partir del momento en que definimos el 0 y decir, vamos a usar los números enteros, surgen diferentes aplicaciones. Ya hay aquí ideas como hablar antes de Cristo, después de Cristo. Tenemos por abajo del nivel del mar, hay montañas que están abajo del nivel del mar en altura y otras que están arriba del nivel del mar o sobre el nivel del mar. Hablamos también de ganancias y de pérdidas. Es cuando ya encontramos ya un significado, pero con los números enteros se agregó una nueva operación. A la suma y a la multiplicación, ahora ya podemos resolver la resta. Cuando decíamos que si a 3 le quitamos 4, 1, 2, 3, 4, tenemos este resultado. Viene la pregunta, ¿el 0 es un número natural? Eso te han preguntado algunas veces. Y sí y no. Algunos autores de libros dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, sea cual sea, es importante que leas antes si el autor considera el 0 un número natural o no. Lo que no hay duda es que el 0 sí es un número entero. Todos saben que el 0 es un número entero. Como es un número entero, entonces es parte también de los números que tenemos en este momento, el nuevo conjunto de los números enteros. Esta resta se puede expresar como la suma del opuesto de 4. En este caso, le voy a sumar el opuesto de 4. En este caso, si decimos 3 más el opuesto de 4, en este caso es lo mismo que 3 menos 4, porque a 3 le resto 4. La idea es que podamos expresar la resta en términos de lo ya conocido que era la suma. Con frecuencia te encuentras en los libros de texto propiedades que le llaman ley de signos y te dicen que menos por menos te da más, cuando realmente tú lo que estás haciendo dice 4 menos 1. En este caso, en la escuela te han enseñado que aquí menos por menos te da más. Probablemente el error no sea que te dé más, sino la comprensión. Que aquí
lo que realmente sucede en matemática es que al 4 le estás sumando el opuesto de menos 1. Y el opuesto de menos 1, si lo buscamos aquí, el opuesto de menos 1 sería el más 1. Entonces por eso queda 4 más 1, 5. Realmente no estamos usando la regla de signo que diga menos por menos da más. Estamos utilizando realmente las propiedades de la suma y de los opuestos. Posteriormente a los números enteros, a alguien se le ocurrió, dice, pero bueno, es que también quedan numeritos por aquí, por toda esta parte quedan números. Es importante que también estos sean parte del trabajo. ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Porque cuando en los números naturales querían dividir, por ejemplo, 8 entre 4, no había ningún problema. Decían, pues me da 2. Pero si era 8 entre 3, decían, pues esto no se puede, no tiene solución. Es más, no tengo dentro de los números naturales, ni dentro de los enteros, un número que pueda yo poner aquí y que sirva para dar ese resultado. Inventaron otros números y les llamaron los números racionales. En este caso, un número racional es cualquiera que puedo representar como A entre B, donde A y B son números enteros. A y B son números enteros y entonces cualquier número, por ejemplo, 5 entre 3 son 5 tercios y ya lo puedo representar aquí. Decimos 5 tercios, pues lo divido entre tercios y tomo 5. Ya. Y pareciera que ahí se terminaba el problema. Dicen, pues todos son racionales. Esos números racionales los representaron con la letra Q y ya con eso se pensó de momento que ya se terminaba el problema de los números racionales, pero llegó el momento en que los números racionales tampoco fueron suficientes, porque cuando intentaron calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo que medía 1, esto medía raíz de 2. Y encontraron que la raíz de 2 era un número que no lo podían representar como una fracción. No es lo mismo. No encontraron un número que se pueda representar como raíz de 2 y dijeron, bueno, tenemos un nuevo problema ahora sí. También cuando quisieron medir cuántas veces cabe el diámetro dentro de la circunferencia. Quisieron medir cuántas veces cabe y encontraron que cabe 3.1415 y ahí fueron encontrando más cifras. Dijeron, pues este número lo vamos a llamar pi. Pero pi tampoco lo pueden representar como un número racional. No lo pueden representar como una fracción. Entonces dijeron, bueno, vamos a traer a estos números, vamos a traer un nuevo conjunto de números que se llaman números irracionales. Ok, con ello completaron sus respuestas a todas las dudas que tenían hasta ese momento y dijeron, bueno, si tenemos ya los naturales, ahora dentro de esos naturales están los enteros, pero también los enteros y los naturales se pueden expresar como racionales, que los llamaron Q. Dijeron, pues ya hasta ahí terminaba, pero bueno, encontraron un nuevo conjunto que se llama números irracionales y no pertenece a ese conjunto. No se puede, no tienen nada en común, son números totalmente diferentes. Son los números irracionales y a todo ese conjunto de números es lo que le llamaron ellos los números reales. Con esto termino la presentación de los números reales y nos vemos en el próximo tutorial para trabajar con ellos. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.